Muy buenas noches amigos de Cuadratín San Luis Potosí. ¿Cómo se encuentran esta noche cuando ya son las 9 de la noche con 7 minutos del miércoles 20 de mayo del año 2020? Pues no sé si decir que qué emoción, pero el próximo 1 de junio se levanta la cuarentena. Estamos a escasos 11 días contados a partir de hoy, de que se levantará la cuarentena. Básicamente estamos hablando de este fin de semana que viene y el próximo. Y entonces ya, de este lunes en 8, regresamos a las actividades, principalmente las actividades laborales, porque las actividades escolares y de otro tipo van a tener que seguir aguantando. Pero bueno, ya todos quienes tienen que salir a trabajar lo podrán hacer. Ya falta bien poquito tiempo, ¿eh? Se me hace que muchos ya están como que dándole el golpe a esta información, como diciendo, no, ahora sí quiero que continúe, porque ya se acaban casi las vacaciones, entre comillas, provocadas pues, por el coronavirus, COVID-19 en nuestro país. En fin, pues la verdad es que se va avanzando en muchos aspectos ya para el regreso a las actividades de manera paulatina a partir de este, insisto, lunes 1 de junio, que se aproxima, y entre ellas una muy importante es la del sector turismo. Fíjense que el día de hoy el gobernador Juan Manuel Carreras López sostuvo una reunión virtual, él y otros gobernadores, con el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, que como sabemos nos visitó, no tiene mucho que vino de gira por acá, y confirmó que va a haber en nuestra entidad un tianguis turístico, más bien en este caso es el tianguis de pueblos mágicos. Será en el mes de noviembre aquí en San Luis Potosí. Entonces eso, pues hay una gran expectativa, porque precisamente San Luis Potosí pues estará saliendo del tema del coronavirus con una crisis económica que ha generado desde luego mucha controversia, porque como sabemos, el gobernador Juan Manuel Carreras López ha solicitado al Congreso que haya una solicitud de préstamo de 700 millones de pesos para reactivar la economía en San Luis Potosí, y entre otras medidas. El caso es de que el sector turismo parece ser que será el detonante de la economía en San Luis, desde luego junto con las actividades empresariales ya esenciales, como son el del armado de vehículos, representado principalmente en dos grandes empresas transnacionales que son la BMW y General Motors, que como sabemos desde el pasado lunes reabrieron sus puertas, pero no es que hayan iniciado ya desde ese día a producir vehículos, sino que poco a poco están retomando las actividades y tendrán que empezar a aplicar ciertos protocolos para que el 1 de junio, ahora sí, ya puedan empezar la producción de vehículos y con ello empezar a generar ese motor de la economía tan importante en nuestro estado. El asunto es de que el día de hoy estuvo presente en la conferencia nocturna de Hugo López Gatell el secretario Miguel Torruco, y dio una buena noticia. Es una noticia que ya todo el mundo estaba esperando, se había olvidado, pero no sé si recuerden ustedes que en su momento el presidente López Obrador puso sobre la mesa que se cancelarían los famosos puentes largos, los famosos fines de semana largos, que porque él quería festejar a Benito Juárez el día en que cae su natalicio o su aniversario luctuoso, y lo mismo con todos los personajes históricos de nuestro país. Y entonces todo el mundo dijo, oye, pero pues ¿cómo es posible si los fines de semana y los puentes sobre todo son para nosotros los mexicanos algo ya, ¿no? Que es una costumbre, o sea, ¿cómo es posible? Entonces todo el mundo se molestó, lo criticó, y López Obrador pues dejó pasar el tiempo, como que ya no hizo ruido, se dio cuenta que cometió un error, y hoy Miguel Torruco Márquez ya anuncia oficialmente de que los puentes largos sí se mantienen, no se van a cancelar, que ya lo habló con el presidente López Obrador, y López Obrador le autorizó a decir esta noche que esos puentes largos se mantienen. ¿Cuál es el primer puente largo que viene? Pues parece ser que será no el del 15 de septiembre, sino el del 20 de noviembre. Falta tiempo, pero para ese entonces, pues imagínense, se nos va a juntar un puente largo en San Luis, más el tianguis de pueblos mágicos, y eso pues desde luego que son buenas noticias para el estado, porque además sabemos bien que el sector turístico
es uno de los grandes generadores de riqueza y de dinero en el país. Ya no es el petróleo dejó de ser ese bálsamo de las finanzas públicas del Estado mexicano. La verdad es que el petróleo ha venido decayendo no solamente en precios, sino en producción y demás. Y por más que López Obrador le inyecte dinero al petróleo, pues eso es un barril sin fondo y el dinero sencillamente no se le está dando la vuelta ahí en Pemex. Pero el sector turismo sí. Y como sabemos aquí en San Luis Potosí tenemos turismo, pero para dar y repartir. Estamos situados geográficamente en el país, de manera que tenemos varios climas, tenemos desierto, tenemos parajes, tenemos cultura, tenemos la verdad es que muchas aristas del turismo y por eso es que es bien importante esto que anunció Miguel Torruco Márquez de que el turismo vuelve a San Luis Potosí. Y bueno, desde luego a todas las ciudades importantes que tienen turismo en el país, porque además no son todas, curiosamente, pero San Luis Potosí sí está incluido. Y eso desde luego pues que es una buena noticia para nosotros, porque la verdad es que ya hace falta que pues empiecen a generar recursos. En resumen, ¿qué fue lo que dijo Miguel Torruco Márquez? Es importante conocerlo. Eh, Dice que de entrada se van a tener que respetar los semáforos que dio a conocer el gobierno federal ya desde el pasado fin de semana, los 4 semáforos. Si los contagios de COVID-19 empiezan a crecer, desgraciadamente se tendrán que restringir actividades, pero él dice que espera que no, que todo el mundo cumpla, desde los hoteleros, las agencias de viajes, los restauranteros y todo, bueno, las personas que participan en este amplio sector de la economía nacional. Desde luego que tendrá que haber también un protocolo y el tema de que los fines de semana largos se mantienen, pues la verdad es que tiene el objetivo de detonar el turismo interno. Eso fue lo que él dijo, que estos fines de semana largos le sirven más bien a los mexicanos para salir a pasear. Es decir, sabemos que el turismo extranjero también cuando llega a México se enamora de nuestro país, pero no son ellos los principales, digamos, clientes de los fines de semana largos. Los fines de semana largos son disfrutados por los propios mexicanos. Ya sabe usted, por ejemplo, estamos aquí en la capital potosina, pues vamos a echarnos un chapuzón a la Huasteca, o los de la Huasteca vienen acá, o uno va de aquí a Real de 14, y los de R14, bueno, los de esa zona a lo mejor dicen, pues quiero conocer San Luis Potosí, o quiero conocer los estados vecinos, Querétaro, Jalisco, Zacatecas, qué sé yo. Esa también es una fortuna que tenemos en nuestro estado, que colindamos con otros 10, y bueno, pues prácticamente muchos de ellos muy cerca en horas, en 2 o 3 horas ya estamos en varios de ellos presentes, y los más lejanos pues, son 8 horas, la verdad es que no tiene tanto problema. Entonces, de acuerdo con lo que dice Torruco, se están calculando que sean 5 millones de turistas internos en cada fin de semana largo, con una derrama superior a los 38,000 millones de pesos. En cuanto a algunas medidas que se van a estar tomando, respondió que el primer puente será el 1 de noviembre, digo el 20 de noviembre, y los hoteleros ya pueden empezar, así como las agencias de viajes, pues de una vez hacer reservaciones, y anunció que la próxima semana se va a emitir una agresiva campaña, o mejor dicho, masiva campaña de difusión, pues para que todos aquellos que tengan su guardadito y quieran conocer más de nuestro rico país, pues que de una vez vayan haciendo sus reservaciones y demás, y esto será la próxima semana. En los hoteles habrá que tomar ciertas medidas, ya no es como antes, desde luego, las medidas de higiene que de una u otra manera ya todos conocemos, desde el lavado frecuente de manos, que haya gel, que haya cubrebocas y demás, porque pues no se puede ir uno así como si nada, ¿no? A pasear. Eh, Hay cuestiones interesantes que habrá que ver cómo se manejan, pero lo que dijo Torruco es de que después de esta reunión que tuvo con los 10 gobernadores, que les comento, se va a dar a conocer un documento rector para hablar cómo ahora se va a manejar el turismo en el país. Y por ejemplo, trabajadores del sector turismo pues que obviamente estén contagiados o que tengan sospechas de coronavirus, pues serán enviados a sus casas. Habrá que tener sanitización constante en todos lados para que el turismo esté cómodo. Los trabajadores van a tener que usar sus cubrebocas, es decir,
Ya cambió, lo habíamos dicho en días pasados, ¿no? La normalidad ya, es la nueva normalidad ahora. Ahora vamos a ir a un restaurante y el personal tiene que ponerse su cubrebocas. Y el aforo, por ejemplo, en los restaurantes también será distinto, ¿eh? Ya va a cambiar. Ya no podemos estar así en bola. ¿Por qué? Pues porque pues, se trata de evitar precisamente de que empiece a haber contagios. Entonces esas y otras medidas que se están tomando aquí en el país fueron anunciadas por Torruco, cosa que me parece que es interesante porque, bueno, pues a final de cuentas, pues se trata de ya de reactivar la economía nacional y desde luego que es una buena noticia, perdón, para San Luis Potosí. San Luis Potosí desgraciadamente sigue con un aumento tremendo de casos. Hoy fue el peor día, ya lo habíamos comentado. El día de ayer fue el peor, hoy fue el peor y mañana será el peor y así vamos a estar durante un tiempo porque como ha dicho la secretaria Mónica Rangel, pues cada día estamos aumentando o mejor dicho subiendo la curva de contagios en nuestro estado y pues esto no va a cambiar de un día para otro. Se calcula que San Luis Potosí está entrando a lo peor de la epidemia a finales de mayo y las primeras 2 semanas de junio. Entonces no hay que emocionarse mucho con los cambios que pudiese haber respecto a números. Hoy, sin embargo, la noticia más triste, se puede mencionar de esa manera, es que se reportó que una niña de 5 años murió a causa del COVID-19, en su caso porque, aparte de que contrajo el virus, tenía desnutrición y entonces nuevamente se comprueba que personas, sean niños, jóvenes o adultos mayores, que tengan algunas enfermedades o ciertas comorbilidades, pues son más sujetos a desgraciadamente fallecer. Y ahorita ya tenemos 32 fallecidos en San Luis Potosí y 539 casos confirmados de COVID-19. Hoy fueron 30 más, entonces está difícil, amigos. Ya tenemos, se puede decir que un promedio de un contagiado en San Luis por cada 40 minutos, más o menos sería ahorita el promedio. Ahorita en lo que estamos hablando y un ratito más, cada 40, entre media hora y 40 minutos con un contagiado en San Luis Potosí a causa del COVID-19. De ese tamaño es actualmente la epidemia. Y bueno, pues la novedad del día de hoy, y por eso decimos que es una faramaya esto de los municipios de la Esperanza, pues resulta que ya le quitaron la etiqueta de municipio de la Esperanza a Vanegas, que era el único municipio que tenía esa posibilidad de regresar a las calles, pues porque resulta que es vecino de un municipio de Nuevo León que se llama Galeana, y como en Galeana ya registraron casos y es vecino de Vanegas, pues Vanegas queda fuera. Ese es el criterio que tomó la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y entonces ya oficialmente podemos decir que vamos a terminar la cuarentena, todos los municipios cerrados, sencillamente ya nadie regresó a las calles. Es paradójico que el día de ayer se había reunido el alcalde de Vanegas con el gobernador Carreras, la secretaria Mónica Rangel, para hablar de pues cómo iba a regresar precisamente a las calles en estos días y de repente esta mañana le dicen pues que siempre no porque ya había casos en un municipio vecino que además no es de nuestra entidad. Esas son parte de las confusiones que ha venido generando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insisto, porque además nunca aclaró eso, él nunca dijo eso de los municipios vecinos, más bien siempre uno entendió que eran los municipios vecinos de las propias entidades federativas. Sí tiene lógica que digan que si eres vecino de un municipio de otro estado que tenga casos de coronavirus, pues tú mismo ya quedes fuera de esos municipios de la Esperanza, pero la verdad es que nunca se dijo, nunca se dijo realmente que así iba a ser. Entonces todo el mundo pensábamos que ya era Vanegas y no, pues resulta que no es así. Entonces pues ya con esto se da por sentado de que San Luis no regresa sino hasta el 1 de junio y básicamente yo creo que es lo que estaban esperando las autoridades porque pues no tenía caso tener un municipio abierto, 57 cerrados, pues qué caso tenía, ¿no? Bien por ese municipio, pero realmente no era de mucho beneficio, pues qué tanto podía haber logrado con la reapertura. Entonces, pues ya todos con candados, nadie sale de sus casas y pues así las cosas el día de hoy, porque fue la principal novedad,
que se dio en torno a este tema del coronavirus. Otro de los asuntos que se dio a conocer en la conferencia de prensa de esta noche por parte del secretario López-Gatell, pues fue una serie de ciudades del país que han venido avanzando, que son de las importantes, pues, que han venido avanzando en el tema del coronavirus. Por ejemplo, dijo que en Tabasco hay 2 curvas y que sigue subiendo la cifra de contagios. Cancún dice que en Cancún ya la curva se ha descendido, entonces Cancún podría ser considerado pues como uno de los que van a retornar en actividades turísticas. Culiacán baja, Tijuana baja, Veracruz está en un momento crítico, así lo dijo. Oaxaca tuvo un salto en la epidemia, Acapulco con contagios en ascenso, Guadalajara ya tiene poca actividad epidémica, Monterrey tiene baja transmisión. Eso fue lo que dijo Hugo López-Gatell, pero no se mencionó a San Luis Potosí, por ejemplo, o sea, es decir, San Luis Potosí no ha entrado siquiera todavía a esta parte de las ciudades importantes que pudiesen salir ya de la pandemia. Por fortuna, 2 de nuestros vecinos que vendrían a ser Guadalajara, bueno, como estados, es decir, Jalisco y Nuevo León, pues también ya están ellos saliendo de sus peores curvas y pues esto quiere hacer que no es un beneficio también para nosotros porque evidentemente pues nos quita presión como estado, por más allá mejor dicho de que San Luis Potosí esté avanzando en el tema del COVID-19, que como hemos dicho pues esto es ya de todos los días prácticamente. Entonces, bueno, así las cosas con el tema del coronavirus. El día de mañana vamos a ver qué va a pasar aquí en San Luis Potosí porque resulta que los diputados van a tener que votar en el pleno, al menos hasta ahorita está previsto así, si va a haber aborto o no en San Luis Potosí. Como sabemos, el Estado siempre se ha caracterizado por ser conservador. En ese sentido, no está de acuerdo en que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y aunque hay un bloque encabezado por Pedro César Carrizales El Mijis y otros diputados, principalmente de izquierda, que dicen que sí al aborto, pues lo cierto es que de entrada en comisiones esto quedó negado y lo más seguro es que en el Pleno pues corra la misma suerte. Y hay otra iniciativa para que se despenalice el aborto aquí en San Luis. Entonces parece ser que eso también no será aprobado, seguirá penalizado y como sabemos aquí en nuestro estado sí hay algunas mujeres, no son muchas, pero sí hay mujeres que están en la cárcel precisamente debido a esta situación, a que han abortado. Y eso era una de las propuestas, que se quitara de los delitos el aborto, pero parece ser que no va a ser así. Vamos a tener que estar muy al pendiente para ver qué deciden los diputados. Otro tema que generó mucho ruido el día de hoy, todavía no se aclara por parte de las autoridades, principalmente de la Fiscalía General del Estado, es el suicidio de un reo ahí en el hospital General de Soledad Graciano Sánchez. No sé si se enteraron de esta noticia, pero esto ocurrió la tarde de hoy. De acuerdo con la nota de Juan Hernández publicada aquí en Cuadratín, San Luis Potosí, se las leo. Cometió suicidio un reo internado en el Hospital General de Soledad, denominado como Hospital COVID-19. Se trata de Héctor N., de 36 años de edad, quien era radiólogo de profesión y se encontraba privado de su libertad, ya que apenas el pasado fin de semana pasado había sido vinculado a proceso por el delito de violación en contra de 2 mujeres y se encontraba ya a disposición del Poder Judicial a la espera de su sentencia. La Fiscalía General del Estado se encuentra investigando las acciones y la decisión tomada por el detenido, pero hasta el momento se desconoce la causa del suicidio. Extraoficialmente, se presume que sería trasladado para realizarle estudios de confirmación de COVID-19, ya que presentaba algunos síntomas. Incluso antes de haber sido internado en el hospital del municipio soledense, había sido llevado al Hospital Central, pues mostraba malestares relacionados. Por ello se determinó su traslado al nosocomio destinado para casos confirmados o sospechosos de coronavirus. Pues sí, efectivamente, este radiólogo, la fiscalía dio a conocer que había sido detenido porque abusó de mujeres sexualmente mientras hacía su trabajo.
Entonces lo detienen y resulta que hoy lo llevan al hospital COVID-19 de Soledad y el señor pues se suicida. Todavía no se saben bien los detalles, cómo fue que ocurrió, cómo fue que se descuidaron. Los custodios que obviamente tenían la obligación de estarlo vigilando, no sé si aprovechó un momento en que le hayan dicho pues a ver, cámbiate de ropa y no sé qué sucedió. Esperemos el día de mañana tener bien detalles de esto, pero lo cierto es de que un reo se suicidó hoy en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez y eso es algo grave, ¿eh? Es grave por el tema del protocolo, o sea, ¿qué protocolo se está siguiendo con un reo? Porque así como se suicidó, pues a lo mejor pudo haberse también escapado, ¿no? Y la verdad es que surgen preguntas relacionadas con este asunto de cómo fue que se les pues zafó o se les perdió ahí en un descuido y terminaron con un reo suicidado. Este amigo, pues como ya se mencionó, pues había sido detenido por abusar sexualmente en sus actividades como radiólogo. Aprovechamos para saludar a Amparo Martínez. Hola Amparo, muy buenas noches. Y a Juan Manuel Hernández Montelogo, quien nos pregunta qué saben de las actividades deportivas en el estado. ¿Hay que esperar como lo escolar o se puede activar en junio con las actividades laborales? Gracias por preguntar, Juan Manuel. Mira, las actividades no se van a reiniciar el 1 de junio todas. Lo que va a suceder el 1 de junio es de que se termina la cuarentena, es decir, tú o yo ya podemos salir de nuestras casas a hacer nuestras actividades, pero previamente las autoridades de salud, tanto federal como estatal, van a dar a conocer ciertas restricciones, porque no podemos salir todos a la calle así como si nada, y por ejemplo, ¿cómo te diría? Ir a un gimnasio o ir a jugar fútbol, algún club, o simplemente jugar la cascarita en la calle, pues todas las actividades deportivas que te puedas imaginar, o ir al Impode, en fin, todo eso todavía no se sabe qué va a suceder. Lo cierto es de que ahorita San Luis, y eso sí sería importante de una vez que pues las autoridades lo vayan aclarando, San Luis está en focos rojos, su semáforo está en rojo, ¿por qué? Porque tiene una amplia cantidad de contagios e inclusive ya de muertos. Ya ayer decíamos, antier, que desgraciadamente en nuestro estado ya mueren de a 3 personas diarias, ese es el promedio. Hoy, por ejemplo, una niña de 5 años también murió. Y bueno, pues desgraciadamente San Luis Potosí está contabilizando de 30 casos diarios positivos, ¿eh? Es decir, estamos hablando de cada 40 a 45 minutos un contagiado en San Luis. Y si esto le suma a los muertos, pues estamos en focos rojos. El gobierno federal implementó 4 semáforos, 4 colores en el semáforo, y uno de esos es el rojo. Y San Luis está en el semáforo rojo. Entonces, ¿qué va a pasar el 1 de junio? Te lo puedo adelantar sin pretender ser adivino y sin ser autoridad, desde luego, que nos van a decir, van a regresar a los empleos, pero con ciertas medidas de seguridad, sana distancia, etc., etc., todo lo que ya sabemos y que se está llevando a cabo en este momento. Pero no nos van a decir que se abren las actividades deportivas o que, por ejemplo, de actividades deportivas pudiese ser el Club Atlético de San Luis que ya pueda volver a jugar, que además pues eso ya depende de la Liga MX, que como ya también se ha venido mencionando, parece ser que no va a regresar a las actividades la Liga MX, parece ser, pero en una de esas sí terminan decidiendo que sea a puerta cerrada, sin público, y bueno, eso todavía está en el aire. Pero lo cierto es de que no, nada de eso podremos hacer, no nos esperancemos de que ya nos van a abrir el cine, o de que va a venir finalmente, ¿qué les diré? Ricky Martin, por ejemplo, ¿no? A cumplir el compromiso que dejó previo a la pandemia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Ricky Martin se iba a presentar aquí en San Luis Potosí como no sé si 2 días después o 3, de que se decretó que en San Luis Potosí entraba a la cuarentena? Entonces se amoló el concierto de este cantante puertorriqueño. Y bueno, pues así hay muchas actividades, ¿no? Entonces no nos hagamos ilusiones, Juan Manuel. Lo más seguro es de que no regresemos a nuestras actividades normales. Ni siquiera yo te diría que la primera o segunda semana de junio, quizá por ahí a la tercera ya puedan abrir ciertos espacios. Y por eso fue que los dueños de gimnasios protestaron hace un par de días. Fueron a la plaza, ya al Palacio de Gobierno, y protestaron, pidieron que ya se reabran los gimnasios.
Pero bueno, pues es que la verdad hay todavía muchas decisiones sueltas, Juan Manuel y todos los amigos que nos acompañan en este momento. Una de ellas, por ejemplo, ¿cómo le van a hacer en los gimnasios? Estaba viendo hace rato un video en China, ya ven que en los celulares pues, se van compartiendo muchos videos y demás a través del WhatsApp o de Telegram, según la plataforma que usen. Y resulta que en China lo que están haciendo es que ya ponen, no sé si han ido a los Otsos, por ejemplo, recientemente, que tienen una especie de mica ahí enfrente para cubrir, ¿verdad? A la persona que nos atiende del cliente, esas micas. Bueno, pues ellos en los gimnasios así las tienen, pero son paralelas. O sea, por ejemplo, está la caminadora y con su respectiva separación respecto a la otra caminadora y de las pesas y demás, y el personal de los gimnasios limpiando continuamente los aparatos, sanitizando y demás. Entonces, esa desgraciadamente es la nueva normalidad. Hasta yo me preguntaría si tanta limpieza no nos va a hacer daño, ¿no? Porque ya ven que estamos hasta acostumbrados a comer en la calle, ahorita ya ni eso, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, esto lo digo de broma, pero lo cierto es de que vamos a entrar en un periodo de extrema limpieza en todos lados, de guardar sanas distancias, etc, etc. No sé todavía cómo vengan las reglas, pero lo que sí les puedo decir es de que nos olvidemos que el 1 de junio San Luis Potosí vuelve a la normalidad o a la nueva normalidad. Sencillamente se retomarán los empleos porque ya urge que se empiece a generar dinero y seguirán abiertas las tiendas, todos los negocios esenciales, pero pues muchos otros quedarán cerrados todavía. Por ejemplo, una de las decisiones que se deben de tomar es cómo van a reactivar la economía, ¿eh? Yo creo que ya están tardando o todavía están analizando, están arrastrando el lápiz, pero por ejemplo, ya ha habido demasiados pronunciamientos de todos los empresarios que están en el centro histórico tan solo, ¿no? Ellos ya quieren abrir. Ahí, por ejemplo, en el centro hay tiendas, hay tienditas también, y creo que también están cerradas, sencillamente porque el centro histórico está cerrado y no pueden trabajar y entonces están desesperados, ¿eh? Y pues tienen razón, muchos de estos negocios dan empleos a varias personas y pues van generando ingresos, ¿no? El dinero se va moviendo y ahorita todos están cerrados, entonces ya hay una cierta desesperación. Yo creo que la primera decisión va a ser que se empiecen a abrir negocios, pero lo van a hacer con cuidado para que pues todo el mundo pueda empezar a generar ahí movimiento de dinero, porque es lo que se necesita en este momento. En fin, pues las novedades de hoy son estas, amigos. Esperemos podernos conectar el día de mañana y pues hacer más comentarios respecto del día a día. Un tema interesante es el de Peña Nieto, ¿no? El expresidente. Hoy el Universal sale con sus 8 columnas de que Peña Nieto benefició a familiares nada más con la friolera de 12,000 millones de pesos en contratos, principalmente en el rubro de medicina, negociazo para el expresidente, y ya López Obrador respondió que pues que si es necesario que ya se investigue a Peña Nieto. La verdad es que fue un sexenio corrupto y cómo sale a relucir esto de última hora es increíble, ¿no? Todas las cosas que se van sabiendo y bueno, pues a ver en qué termina el asunto. Pero esa fue la nota política nacional del día. Pero, híjole, hay muchas cosas que todavía no se saben en relación a este sexenio de Peña Nieto y el de Calderón. Entonces también ahí hay mucha telita de dónde cortar. En fin, amigos, mi nombre es Armando Calderón, les agradezco mucho que se hayan conectado esta noche. Pues nos vemos el día de mañana y les deseo que pasen muy buenas noches. No se pierda la conferencia de salud, 10 de la mañana, seguramente habrá novedades. Que estén muy bien.